¿Alguna vez has escuchado sobre diagnóstico de enfermedades antes de nacer? ¿O de cirugías fetales durante el embarazo? ¿O te han dicho que eres una paciente de alto riesgo obstétrico? Este es el podcast para ti para poder resolver todas tus dudas. El día de hoy tenemos a la doctora Carla Narrea, especialista en ginecología obstetricia y subespecialista en medicina fetal. Listo. ¿Cómo estás, Susana? ¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo estás, Carlita? Queremos saber un poco más sobre medicina fetal. Quiero saber por qué elegiste la carrera de ginecología y obviamente después la especialidad de medicina fetal. Bueno, desde que era estudiante de medicina, llevamos un curso que es ginecología en el sexto año de medicina y me gustó bastante. Entonces, cuando ya terminé la carrera, hicimos el SERUMS, ya en la residencia, me gustó bastante lo que es el diagnóstico genético, el diagnóstico prenatal, mediante ecografía. Entonces, desde que era R2 me interesó bastante, fui a varios cursos y decidí, bueno, dedicarme a esto, lo que es el diagnóstico, el diagnóstico prenatal, ¿no? Em, por medio de ecografías, bueno, hay más exámenes que se pueden realizar para dar un buen diagnóstico prenatal, que se sabe que la vida empieza antes de nacer. Entonces, un buen diagnóstico durante el embarazo nos puede proyectar a un parto saludable, inclusive a un periodo postnatal más exitoso, ¿no? Claro, y dinos, ¿cuál es la importancia de la medicina fetal en estos días? Bueno, en estos días hay un boom en cuanto al diagnóstico tanto de medicina fetal como de cirugía fetal y patologías que se pueden diagnosticar intraútero, inclusive se pueden operar dentro del útero y tener un mejor pronóstico en la vía postnatal, ¿no? Correcto. Y tenemos entendido que hay ecografías especiales que debemos realizar durante el embarazo. ¿Cuáles son estas ecografías? Tenemos 3 ecografías importantes que tenemos que hacer durante el embarazo. Uno, que es la famosa ecografía genética, que se hace entre 11 y 14 semanas. Tenemos otra ecografía que es la morfológica, que se hace entre 20 y 24 semanas. Y las ecografías de crecimiento fetal, que son las ecografías famosas Doppler, que se hacen a partir de las 26, 28 semanas. Y una ecografía muy importante es la ecografía de 36 semanas. Y ahora en los últimos artículos ha salido que es importante tener esta ecografía porque nos determina más o menos el peso cerca del nacimiento, nos determina también si hay posibilidades si hay daño placentario o insuficiencia placentaria para lograr un parto vaginal exitoso. Entonces, es importante hacer esas 3 ecografías. De esas 3, una de las más importantes que tenemos, que bueno, las 3 tenemos que realizarlas, ¿no? Pero una de las más importantes es la ecografía genética o mal llamada genética porque lo que menos ve es genes. Claro, claro. Y esa ecografía genética, que es, digamos, la más importante que debe realizarse entre la semana 11 y 14 de gestación, es importante ¿por qué motivo? Bueno, por 6 motivos. En esto, el primer motivo es que determina el número de fetos. Es diferente manejar un embarazo único que un embarazo gemelar. Y si es un embarazo gemelar, hay que ver qué tipo de gemelar es, porque es diferente un gemelar que tiene una placenta con un gemelar que tiene 2 placentas. La que tiene una placenta tiene más riesgo de patologías cromosómicas, malformaciones, patologías placentarias. En cambio, un embarazo que tiene 2 placentas, que son los bicoriónicos, tiene menos riesgo, inclusive se controla como un embarazo único. Ujú, correcto. ¿Cuál es la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta? La sexta. La segunda razón por la que se hace esta ecografía que vamos a encontrar es la edad gestacional. Es muy importante saber la edad. Muchas de las pacientes que vemos, tú sabes, no saben la No edad de su saben. bebé porque la fecha de última regla es muy variable, ¿no? A veces las pacientes son irregulares, no se acuerdan la fecha de última regla. Bueno, y también uno no se les está dando el día de la regla, no se les está dando el día de la ovulación, ¿no? Y la ovulación nadie la sabe, ¿no? Entonces, en esta ecografía uno determina por medio de la talla del bebé, determina la edad. Y es muy importante saberla porque eso también nos va a determinar diagnósticos de crecimiento, la fecha de probable de parto. Entonces, básico saber la edad gestacional que lo da la ecografía genética. Correcto. Otra de las cosas que vemos en esta ecografía es el riesgo de patologías cromosómicas, el famoso diagnóstico de síndrome de Down, ¿no? Las probabilidades. Claro, Claro. lo que vamos a ver son riesgos, más no diagnósticos, porque la ecografía no ve genes, ¿no? No ve cariotipo, no ve ADN, que son, Ujú. son las células, ¿no? No es un microscopio. El ecógrafo es una máquina, ¿no? Que ve más que todo patologías anatómicas, ¿no? O riesgos, pero no ve diagnóstico de ADN, ¿no? Entonces vamos a ver 4 marcadores que nos van a determinar este riesgo de patologías cromosómicas. Uno de ellos, síndrome de Down, y también más cromosomopatías que se pueden determinar con estos 4 marcadores. ¿Cuáles son? El famoso grosor de la nuca. Se han escuchado el grosor de la nuca. Este marcador
hueso nasal y otros dos más que tienen nombres raros que se llaman ducto venoso y reflujo tricuspidio. Y con estos 4 marcadores vamos a determinar el riesgo de patologías cromosómicas, ¿no? Si es un riesgo alto, un riesgo intermedio o un riesgo bajo. Un riesgo de mayor de 1 en 100 pacientes es un riesgo alto. Entonces, si tenemos un riesgo alto, lo que tenemos que hacer es confirmar el diagnóstico. Como dijimos, la ecografía no da diagnóstico, vamos a ver riesgos. Si tenemos un riesgo alto, lo que tenemos que hacer es confirmarlo. ¿Por medio de qué? Por medio de un examen para ver ADN, ¿no? Ujú. Ya sea una muestra de líquido amniótico, una muestra de placenta. Bueno, y ahora que vamos a hablar más adelante seguro sobre Sí. el DNA fetal en Sí, sangre eso materna, te quiero ¿no? preguntar después. La Listo. siguiente ecografía entonces. No, de Ah, ahí no, faltaba todavía. faltan cosas que vamos a ver en la genética. A ver, ya hemos visto lo que es edad, Edad el número de fetos, y riesgo de patologías, riesgo. de patologías cromosómicas. Vamos a ver también riesgo de preeclampsia y RCU. La famosa preeclampsia, que es, ¿no? que es Ujú. la enfermedad hipertensiva del embarazo. Entonces, por medio de presión arterial, antecedentes maternos y el Doppler de las arterias uterinas, vemos el riesgo de preeclampsia o de RCU. ¿Qué Ujú. significa RCU? Es los bitos que son muy pequeñitos, que es la restricción de Flacos, crecimiento intrauterino. Entonces, claro. este riesgo de preeclampsia se puede determinar desde el primer trimestre, inclusive si sale alto, se puede dar aspirina. La Ujú. misma pastilla para dolor de cabeza se da aspirina en dosis bajas para poder prevenir que la paciente tenga preeclampsia en un futuro o sea más leve el cuadro de preeclampsia o no se dé, ¿no? Sería lo ideal. Luego, ¿qué vamos a ver en esta ecografía? Anatomía fetal del primer trimestre. Vamos a ver 5 patologías que sí o sí se tienen que descartar en el primer trimestre. Inclusive hay más, pero hay 5 que se tienen que descartar sí o sí. Por ejemplo, una de las más importantes que se tienen que descartar, que es 100% letal, es la acraneoencefalia. Hay bebitos que no tienen cráneo, eso hace que con el paso de las semanas, el líquido amniótico es un poquito neurotóxico, hace que dañe la masa encefálica y hay una exposición, ¿no? Bueno, se desintegra, por así decirlo, el cerebrito y hay una anencefalia, que eso es incompatible con la vida. Entonces, un buen diagnóstico en el primer Claro. trimestre, antes de las 14 semanas de este bebecito que está con una cránea, que no tiene cráneo, bueno, lo que hay que hacer es un aborto terapéutico, ¿no? Terminar la gestación para no exponer tanto a la mamá a un problema psicológico, ¿no? Por un daño también de un embarazo que no se va a lograr, lo más probable, porque van a ser, y lo más probable que en el transcurso de las horas, ¿no? O los días, que Fallezca. también hay casos, no sobreviven más, ¿no? Claro. Entonces es importante tener ese diagnóstico. Hay más patologías que se pueden diagnosticar en el primer trimestre. Tenemos holoprosencefalia, son nombres raros, ¿no? Podemos diagnosticar también lo que es patologías del pared abdominal, patologías cardíacas también, problemas de megavejiga, ¿no? Se pueden diagnosticar en el primer trimestre. Claro. Y después de esta ecografía, digamos que ya me realicé mi ecografía genética y la ecografía genética resultó estar dentro de los parámetros normales. Seguimos con la siguiente ecografía, que esta sería la La morfológica. ¿Qué es lo morfológica. que vamos a ver o por qué es tan importante también la morfológica? Bueno, antes de hablar de la morfológica, faltaba una de las cosas más, verla en la genética, que es para ver riesgo de parto pretérmino. Ah, Ya cierto, con la ahí longitud decíamos. de cuello uterino se puede determinar riesgo de parto pretérmino, aunque es mejor hacerlo a partir de las 16 semanas, ¿ya? Entonces, para rebobinar lo que es la ecografía genética, vemos edad gestacional, número de fetos, riesgo de probabilidad de enfermedades Ujú. cromosómicas, riesgo de preeclampsia, riesgo de retardo de crecimiento intrauterino y riesgo de amenaza de parto pretérmino. ¿Correcto? Exactamente. Son 6 ítems que debemos tomar en cuenta para Anatomía fetal también. recitar anatomía fetal. Ujú. Para realizar nuestra ecografía genética, ya que a veces veo pacientes que vienen con su ecografía genética donde solamente sale uno, gestación de 12 semanas, Y dos, solo nunca. ajá, no, y la parte 2 dice bajo riesgo de cromosomopatías y se acabó la ecografía, Sí. no hay más, ¿no? Ya, luego de esto, terminamos con la ecografía, como te decía, y realizamos la siguiente, Ujú. que es la ecografía Ecografía morfológica. morfológica, exactamente. La ecografía morfológica, también vamos a ver lo que es riesgo de patologías cromosómicas con medio de 6 marcadores importantes y también vamos a ver lo que es malformaciones fetales, ¿no? O sea, ya hay más estructuras que se pueden examinar. Dijimos que en el primer trimestre había 5 patologías, ¿no? Y más, un poquito más en el cerebro central, pero en la morfológica vamos a ver ya patologías de cerebrito, patologías ya de corazón, los famosos soplos, ¿no? Que Ujú. son las cardiopatías, problemas de riñoncitos, eso, Ujú. generalmente eso es lo que se ve, un mejor diagnóstico, patologías de estructurales, ¿no? De bebecito, Claro, claro. en la morfológica. Ok, También hacemos seguimiento de riesgos de preeclampsia, tenemos un seguimiento, riesgo de preeclampsia alto en el primer trimestre, estamos tomando hacemos aspirina, hacemos seguimiento. seguimiento de las uterinas en el segundo trimestre, también se puede hacer. Excelente. Y me decías también la ecografía de crecimiento o la Doppler, que se realiza a partir de la semana 26 a 28.
¿correcto? No sé, eso de a partir de las 20, desde las 26, 28 hasta, bueno, final de la gestación, ¿no? Claro, a partir de ¿Mm? esta que pueda repetirse cada 2 semanas, cada Depende mes, dependiendo de, digamos, del el riesgo crecimiento de la paciente, el crecimiento de su bebé ujú, o alguna patología que hayamos identificado previamente. que requiera un seguimiento, exactamente, ¿Qué ¿no? pacientes, según tu experiencia, calificas como pacientes de alto riesgo obstétrico? Bueno, para dar diagnóstico de alto riesgo, es bastante amplio, ¿no? Por ejemplo, una paciente cesárea anterior ya es una paciente de alto riesgo. Una paciente que tiene pérdidas previas, ¿no? Por ejemplo, una abortora recurrente, que hay más de 3 pérdidas, Ujú. ya es una paciente de alto riesgo. Una paciente añosa, ¿no? Que se Y les dice más de 35 años, claro, primeriza, ya es una paciente de alto riesgo. Ahora que vemos bastante, ¿no? Porque la maternidad como que sí, se ha postergado un postergado, poco por el éxito, ¿no? Profesional de las mujeres. Entonces, vemos más riesgo obstétrico, ¿no? sí. Y que requiere un mejor manejo, ¿no? Claro, y con respecto, mencionabas también lo del ADN fetal. Actualmente ya tenemos en Perú, bueno, ya hace un tiempo prudente, el ADN fetal Ujú. sanguíneo en pacientes a partir de la semana 9, 10 de embarazo, ¿no? ¿En qué pacientes lo indicaríamos? ¿Son todas candidatas para este examen? Cualquier paciente, de cualquier edad, se puede realizar este examen a partir de las 9, generalmente 10 semanas de Con más gestación, ¿no? seguridad, 10 semanas. Ujú. Exactamente, si es que tienes un poquito más de tejido adiposo, ¿no? Un poquito más avanzado el embarazo para tener una buena fracción fetal, ¿no? Pero en realidad las guías indican que debería ser ya mandatoria a partir de los 35 años, ¿no? O sea, a partir de 35 años, si estamos embarazadas, entonces deberíamos considerar la posibilidad de hacer un ADN fetal, que es cómo se obtiene la muestra Es una muestra de sangre de de la la mamá. mamá, no requiere ayunas, es como tomarte un hemograma, un examen de glucosa, ¿no? Y se ve el cariotipo, ¿no? El ADN de Y bebé en la sangre claro, de la mamá. e incluso el sexo fetal, que a algunas les interesa tanto para su, ¿no? Revelación de sexo. También si el sexo fetal es Y es parte verdad, del, la del, del revelación ADN, ¿no? del sexo, ¿no? Siempre nos preguntan las pacientes, bueno, se hace la ecografía genética y se Ujú. identifica una probabilidad para determinado sexo. Sí. Pero esto no es seguro al 100%, hay una probabilidad de error. ¿En qué semana recomiendas, por ejemplo, ¿no? Si alguna paciente no se va a hacer el ADN fetal y desea hacer su fiesta de revelación de sexo, ¿a qué edad le aseguras que Con la podrías dar? ecografía genética nosotros evaluamos lo que es el tubérculo genital, ¿no? Ujú. Cuando está echado se dice que es mujer, cuando está paradito es varoncito. En realidad, la gran mayoría de veces sí nos Sí, da el sí, sexo, pero no es 100% seguro y para hacer una revelación, una fiesta, tenemos que estar 100% 100%, no vamos a seguros. hacer una fiesta de un porcentaje, ¿no? Entonces, a partir de las 16 semanas ya hay genitales. Entonces, desde esa semana se puede ya dar con bastante certeza, 100%, que se puede ver ya el sexo en los bebecitos. Y hay algunos bebitos que no se dejan ver y tienen las piernas cerradas. Perdón, la ecografía demora media hora más o menos, ¿no? Entonces en media hora los bebitos se mueven. Entonces la Claro. gran mayoría de veces siempre atinamos a verlos. Es casi poco probable que no se vea a partir de las 16 semanas, ¿no? Y digamos que tenemos una paciente que no se llegó a hacer la ecografía genética, ya obviamente pasó el periodo más importante para Ujú. realizarla, pero tiene 16 semanas y desea hacer una evaluación, digamos, un poco completa, no una Ujú. obstétrica común, ¿no? Sino una buena ecografía. ¿Qué ecografía le recomiendas en esa etapa Si gestacional? es que no se ha hecho la ecografía genética, lo que tiene que hacer es, cuanto antes, ir al médico fetal para hacerse una ecografía. Lo que se podría hacer es una ecografía morfológica temprana, ¿no? Que se hace también a partir de las 16 semanas. Se ve también los marcadores, patologías cromosómicas, anatomía fetal, inclusive también el riesgo de preeclampsia se podría ver como si sale un riesgo un poco alto, se puede dar aspirina antes de las 16 semanas, estamos como que todavía a tiempo de poder prevenir algunas patologías placentarias, ¿no? Entonces sí, yo recomiendo que si es que no tienen una ecografía genética o no la tienen de manera adecuada, poder venir cuanto antes al médico fetal para poder realizar la ecografía morfo temprana y luego ya hacer la morfo que corresponde, ¿no? Entre 20 y 24 semanas. ¿No? Claro, eso es cierto, la importancia de estas ecografías. Después terminando de la ecografía obstétrica, ya tengo 28 semanas y quiero ver la cara de mi bebé porque esta ecografía de repente no es tan importante para nosotros, pero sí para la mamá. ¿Cuál es la semana ideal para poder realizar esta famosa carita de bebé? La carita del bebé se hace, o sea, la ideal, se puede ver la carita del bebé en Sí. toda la gestación, ¿no? O sea, desde la genética se puede ver, pues salen un poquito más Claro, flaquitos, no hay no tanta poco grasita. definidos, pero la carita ideal es el cachetón, ¿no? Que se sale para los baby showers, esas Ujú. fotitos, se hace a partir de las 28 semanas hasta las 32, que es también hay mayor cantidad de líquido, entonces se ve
bastante bien, ¿no? Ya cercano al término del embarazo, tipo 37, 38 semanas, 36, y es poco probable que se vea. Los bebitos se encajan, están dentro de la pelvis, ya no se Ah, puede ver mucho. más gordito, Es menos más espacio. gordito, es menos líquido también, entonces es Ujú, un poquito más complicado. Pero hay que saber también que no todos los bebés se ven, ¿no? A veces hay mamás que ujú. vienen y dicen, yo quiero el 5D, el 7D de mi bebecito, y no, eso no se dejan ver. La posición fetal es bebito que no, está en Ajá, posición fetal, y la gran mayoría está con las manitos en la cara. sí, la Entonces uno se mayoría se tiene que, el cruzan. bebito se estiran y otra vez regresan, ¿no? Entonces, en el momento que se estiran, ahí tenemos que adaptar lo de la carita. Es un bonito recuerdo, Excelente. ¿no? En realidad, Entonces, el diagnóstico de patologías de carita, labioporinos, es en la la carita. morfológica, es mejor verlo en 2D. ¿Por qué no más en todo en 5D? Porque, bueno, hay diagnósticos que se tienen que hacer en 2D. El 2D es color blanco y Blanco y negro negro. Ujú. para ver patologías, los soplos del corazón, las cardiopatías, ¿no? Tenemos que verlo en 2D. El 5D nos ayuda bastante, el 7D también, ¿no? Que en realidad es 3D, 4D, Ujú, solamente solamente con movimiento. claro, no, La textura. 7D y 5D no existen, ¿no? En Ujú. realidad Es son publicidad, es ecografías, marketing. es claro, es 3D y 4D. El 3D antes era de color amarillo, como un Simpson, ¿no? Ahora Claro. ya tenemos el HD Life, ¿no? Entonces ya lo convierte en color piel, ¿no? Y inclusive podemos nosotros mejorar la luz, ¿no? Tipo un Photoshop, podemos hacer Claro. cortes y sale linda la carita, ¿no? Eso se le llama el 5D, ¿no? Y cuando es con movimiento es el 4D, pero si le ponemos todo este plus del Photoshop, ¿no? En la máquina, es el HD, se llama el 7D, ¿no? Que es el evito de color piel con movimiento. Y ves que se ríen, que hacen muequitos, sacan la lengua, ponen los Sí, te han deditos salido de... varios Sí, me así. han salido varios y los publico también, que Sí. son, bueno, por eso los padres, obviamente, Ujú, y salen lindos los claro. chiquitines, ¿no? Entonces Sí. hay que también disfrutar la gestación, ¿no? La gestación, o sea, dice, doctora, estoy gestando, ¿no? Pero el embarazo es algo normal en la mujer, entonces hay que tratar a la embarazada como es algo fisiológico, ¿no? Como una etapa de su vida, De así su como la vida, menopausia, exactamente. como la menarquía, como todo, ¿no? La Sí. adolescencia, No es etcétera. una enfermedad estar embarazada, Tal cual. es una etapa más y que mejor tener un embarazo saludable, ¿no? Por eso un Claro. diagnóstico prenatal importante, un buen control prenatal que nos va a Ujú. prevenir enfermedades, diagnosticarlas a tiempo y si no, hacer un buen manejo tanto de nutrición, de vacunas, que también podemos hablar Claro. sobre eso también. Ujú. Si tenemos un buen control prenatal, nos aseguramos un parto humanizado, un parto exitoso y una vida postnatal también, ¿no? Con un Tranquila. bebito que estés con todas En buenas con buenas condiciones. condiciones, ¿no? Que es lo más importante, en un producto saludable, ¿no? Ujú. Exacto, a veces incluso en pacientes o en bebés con retardo de crecimiento intrauterino que posteriormente tienen una vida totalmente normal, ¿no? Sí. Entonces, para hacer un resumen, primero la ecografía genética, que ya sabemos que es la ecografía más importante, luego venimos, si es que no logramos hacernos la genética, podemos hacernos una morfológica temprana, si quieres saber el sexo de tu bebé con mayor exactitud a partir de las 16, de las 20 a las 24 la ecografía morfológica, que es para evaluar un poco más a fondo el tema de los órganos, anatomía fetal, a partir de las 28 a 32, la carita del bebé, pero hablemos de la Doppler, que era la que estábamos dejando al final. Ya. La Ujú. Doppler, entonces, es básicamente seguimiento y ver el crecimiento de los bebés. Claro, la ecografía de 28 semanas es una ecografía Doppler, Ujú, ¿no? Lo que claro. vemos otra vez anatomía fetal, posición del bebé, líquido amniótico, placenta. Hacemos diagnóstico también si es que tenemos placenta baja, una ecografía Al transvaginal. movimiento Vemos erógeno. también con el longitud uterino nuevamente. Podemos ver también la inserción de la placenta sin placenta previo, ¿no? Y vemos lo que es función placentaria, ¿no? Por medio de Doppler de uterina, umbilical, cerebral media, que nos indica si tenemos una buena función de la placenta, ¿no? Si el bebito se está alimentando bien, tiene un buen crecimiento y todo está ok, nos vamos a las 36 semanas. Si es que vemos que hay una disminución de la curva de crecimiento, mi percentil de crecimiento, el famoso percentil de crecimiento, que es el peso con respecto a la edad, ¿no? Es el Ujú. peso que tiene que corresponder a la edad del bebé. Por eso es importante saber una buena edad. Si yo tengo una edad equivocada, nunca voy a dar diagnóstico de crecimiento. Sí, es Entonces, verdad. el diagnóstico de la edad es importantísimo. Súper importante ver el percentil de acuerdo a la edad gestacional, ¿no? Y ver Exactamente. los riesgos que tiene la paciente, si por ahí tuvo una resistencia a las uterinas en alguna ecografía previa, O ¿no? diabetes, que O salen con los bebitos diabetes, gorditos. bebés gorditos, tienes mucha razón. Ujú. Y el antecedente de la paciente, ¿no? Si tuvo embarazos previos de alto riesgo y Tuvo etcétera, hábitos ¿no? previos macrosómicos, tuvo hábitos también con bajo peso, entonces también hay que... Bueno, eso se ve inclusive desde la genética. La genética hay una cápite en el software que utilizamos que es para... se ven los antecedentes, Los antecedentes maternos. maternos, ¿no? Ujú. Preeclampsia previa, hipertensión crónica, si tiene diabetes previamente, si tiene patologías autoinmunes, tipo Claro, el peso, lupus, la presión arterial también de la la paciente en ese presión, momento, ¿no? bebitos previos, sus fumadoras, ¿no? Las Ajá. pacientes que fuman también es un riesgo bastante alto de hacer preeclampsia, RCU. Pacientes que tienen SAF, ¿no? Que es Ajá, los sí. abortos recurrentes, pues, coagulopatías también tienen un riesgo alto de hacer preeclampsia, RCU.
ICSI se les da aspirina también. Inclusive sale la uterina bien, presión normal, pero tiene solamente un diagnóstico que es SAF, ya damos Con aspirina. eso ya Problema tenemos que renal tener. crónico, damos aspirina. Pacientes más de 40 años, aspirina. Obesas, Hipertensa aspirina. crónica, por ahí conocemos a Hipertensión alguien con... crónica, así tengan las uterinas normales, Claro, damos aspirina. Entonces correcto. es importante tener un buen diagnóstico, ¿no? Y quería ahondar un poquito más también en el tema de las cirugías fetales que al inicio mencioné. Ujú. ¿A qué edad o qué patologías podemos tratar en cirugía fetal, por ejemplo, no? Se puede hacer cirugías fetales en diagnósticos, por ejemplo, mielomeningocele de espina bífida, ¿no? Ahora Ujú. que antes se hacían las cirugías abiertas. Hay una foto bien famosa donde hay un bebito que agarra Agarra el el varita, dedo, ¿no? del cirujano, ¿no? Ajá, Que es una cirugía, una cirugía abierta, ¿no? O sea, es ajá. una cirugía donde cortan el útero, ¿no? Hacen una esterotomía y se ve el defecto de la columna y el neurocirujano, ¿no? Fetal opera y va bien. Pero ahora tenemos lo que es también la laparoscopía, es más la fetoscopia, ¿no? Ujú. Que se opera por vía laparoscópica los defectos de mielomeningocele y espina bífida. Los pacientes que tienen este diagnóstico, antes se operaban al nacimiento, ni bien nacían se operaban, pero ya tenían daños, dijimos que el líquido amniótico es neurotóxico, no teníamos daño ya Claro. de la médula, problema de esfínteres, problemas de que no hay movimiento en los miembros inferiores, entonces con una cirugía intraútero que se hace antes de las 26 semanas, tenemos un mejor pronóstico. Ya los hábitos pueden retener los controles de los esfínteres, los movimientos de los miembros inferiores se pueden recuperar, entonces nacen como si no hubieran tenido el defecto, ¿no? Entonces, hay estudios, todavía están en estudios, pero ya se está Claro. demostrando que van mucho mejor los hábitos que se operan intraútero que los que se operan ya al nacimiento, ¿no? Y otro también, el síndrome de transfusión feto-fetal, ¿no? Claro, Que esos son también otras gemelares. veces. Claro, ahora Ujú, tenemos también lo que es el láser. El láser nos ujú. sirve para bastantes cosas. Uno de ellos es que lo que mencionaste es en los gemelares, cuando comparten placenta, que son los Claro. gemelares más, los monocoriónicos, que son los más complicados, a veces se pelean por la placenta, ¿no? Entonces hay una paciente, un gemelito que tiene más territorio placentario, otro que tiene menos territorio. Pacientes con transfusión feto-fetal, pacientes que tienen residuo selectivo, también como que se entra con el láser y se corta las placentitas para que cada uno tenga su placenta y mejora el pronóstico, ¿no? De estos Interesante. bebecitos, inclusive tienen un crecimiento más adecuado. El parto obviamente va a ser un poco más pretérmino, pero tienen un mejor pronóstico, ¿no? Claro. Eso también en patologías que tienen problemas de secuestros pulmonares, también se usan el láser, problemas de diarrea diafragmática Hernia también difragmática. se ponen unos Ujú. balones intratraqueales y también mejora el pronóstico estos bebecitos. Obviamente se van a operar al nacimiento, pero mejora el pronóstico para mejorar la hipoplasia pulmonar, ¿no? Entonces, hay bastantes Estamos bien, estamos cosas que bien. se pueden hacer intraútero, pero un buen diagnóstico es importante, ¿no? Medicina fetal con un buen diagnóstico y luego con el cirujano fetal para que pueda mejorar su pronóstico, inclusive hasta curarlo dentro de la barriguita, ¿no? Sí, qué Y nacen ya importante. sanos, ¿no? Entonces es importante también la toma de ácido fólico, ¿verdad? Previo al Sí, embarazo. Tú eres claro. muy hincha de eso, creo que todos lo somos. Sí. Y te comentaba lo de la cirugía fetal porque yo tuve una paciente con un bebé T21, una trisomía 21, un síndrome Down, y cuando fue a la provincia donde es ella, porque yo la atendí acá en Lima, el primer chequeo con su bebé, llega con su bebé con síndrome Down y la enfermera le menciona de que por qué no le operamos durante la gestación. Entonces yo le Ya, pregunté cómo operar qué, si tu bebé no tiene actualmente claro. todavía ninguna malformación evidente más que el tema de la trisomía. Y me dijo, no, dice que ya ahora se opera la trisomía 21. Entonces Claro, hay que dije, tomar con pinzas también lo que es el paciente, ¿no? Pero bueno, trisomía 21 es algo que es no quirúrgico porque es un problema genético. Los genes no lo no se puede. operan, ¿no? Lo que sí, tal vez algunas patologías de bebecitos, los bebecitos que Correcto. tienen crosopatías tienen bastantes malformaciones, entonces tal vez por ahí como que Felizmente, pudo haber sido no, eso. pero y O lo bueno. otro también que tal vez le indicaba un aborto terapéutico, tal vez, Eso es lo que ¿no? pensé en un Ujú. momento. Dije, de repente lo que quería decir la enfermera es que debimos detener la Claro, gestación. Y aunque bueno, T21 no entra en el ella diagnóstico está feliz con su bebé está de bastante bien, felizmente. Así que bueno, por Qué ese lado bueno. Pero estamos sí, bien. ahí como que tal vez un problema de información. Hay que tener también cuidado con lo que dicen los pacientes, ¿no? Que a veces no te entienden bien, por eso tener una buena relación o volverles a explicar es bastante importante, ¿no? Sí, súper importante. Entonces los controles prenatales también lo son, no solamente las ecografías. Ujú. Y el
médico fetal viene a tallar sumamente digamos, un paso súper importante actualmente. Contamos con ustedes, ya tenemos médicos fetales a nuestras manos, ya podemos sacar citas con ustedes. Ya, yo, por ejemplo, mis gestaciones me atendí con médicos fetales porque naturalmente los ginecólogos, todos creo que hemos estudiado, sin embargo, los médicos fetales son los que están, digamos, en el meollo del asunto, ¿no? Claro, tiene Están algunas ya patologías. curtiditos, como decimos, ya se saben todo de la A a la Z. Entonces, la idea de detectar estas probabilidades de riesgos y todo es justamente darle prioridad a que la atención sea por los médicos fetales, que son los que pueden hacer el diagnóstico antes de nacer, diagnóstico de enfermedades antes de nacer y prevenir enfermedades, prevenir problemas a futuro, que se pueden ahora hacer, antes no se podía, ¿no? Como decías antes, hace un rato mencionabas de que las Abuelitas. abuelitas, ¿no? Porque dicen que antes daban a luz a cada rato parto vaginal y En las ahora hay casas tanta inclusive. cesárea. Claro, partos Pero domiciliarios, que también todavía había hay, más todavía. muerte materna, también había antes, ¿no? Se, Más, había sí. bastante muerte materna y bastante parálisis cerebral por asfixia, ¿no? También hay muchos Ujú. niños bueno, adultos ya que están en este tema ahora, ¿no? Actualmente. No sé si seguir. Y bueno, para culminar ya, quería saber qué vitaminas recomiendas en el embarazo sí o sí y las vacunas. Ah, las vacunas, ¿verdad? Cierto. Bueno, de multivitamínicos en el embarazo, sí o sí tenemos que consumir hierro en la cantidad de 27 miligramos, ácido fólico, 400 microgramos, y Al día. calcio al día, y calcio 1,5 gramos. Solamente el calcio lo damos a partir de las 20 semanas. Ujú. Pero bueno, también tenemos los multivitamínicos, ¿no? Que ya tenemos Tiene ya esas todo. dosis incluidas, inclusive un poquito más. Que con una sola pastilla podemos tener esos tres y más vitaminas que nos pueden ayudar durante la Que es gestación, ¿no? importante tratar la anemia, Exactamente. tener un buen nivel de calcio, vitamina D y obviamente también el ácido fólico incluso desde antes de la Desde antes, gestación. mínimo un mes antes de la gestación, si es más tiempo mejor, entonces también de 400 microgramos. Eso te va a prevenir por patologías como ¿qué? Problemas de tubo neural, de espina bífida, lo que hablamos, miole meningocele, también patologías del labio leporino, bueno, fisura labial, fisura palatina, acranencefalia, los gomitos que tienen cráneo también, nos Súper mejora el importante. diagnóstico o sea, nos disminuye el riesgo de tener patologías del tubo neural. Em, si paciente ya tiene, por ejemplo, una paciente que ya tuvo acranencefalia con su embarazo, hubo la pérdida, la dosis ya tiene que aumentarse, ¿no? Ya la siguiente toma para prevenirlo es de 800 microgramos. Igual con los pacientes que tienen fisura labial, embarazos previos con eso, la dosis va aumentando previamente a la gestación. Idealmente más de un mes desde antes de concebir, ¿no? ¿Mm? Correcto. ¿Y ¿Ya? las vacunas? Vacunas a partir de las 20 semanas. Tres vacunas. Tétano en gestantes, que es una dosis, hepatitis B, que son las tres dosis, que es la misma dosis de la población en general, e influenza, que es una dosis también a partir de las 20 semanas. ¿Se puede poner las tres el mismo día? Sí, sí se puede poner. Ujú. Obviamente que a veces hay más temor de que haya fiebre, dolor en el bracito, pero se pueden colocar. ¿Por qué influenza? Porque las pacientes que están gestando están un poquito más inmunosuprimidas, entonces hay más riesgo de enfermarse, que te dé una gripe, que te dé un problema de influenza y tienes más riesgo de hacer neumonías. Entonces, Correcto, sí, tenemos mejora acá. esta vacuna, hace que no tengas, o que tengas menos riesgo de tener neumonía. Tétanos para gestante, tétano pasa de ser placentario, entonces también va a proteger a tu bebecito, Ujú. ¿no? Hepatitis B también, ¿no? Si es que ya la tienes previamente, ya no se coloca, pero estas tres, si no la tienes, deberías colocarla, ¿no? Correcto. Entonces tenemos que los controles prenatales son importantes, las vacunas, Lo que las hemos hablado vitaminas. tampoco es los descontroles prenatales. ¿Cuándo se hacen? ¿Desde cuándo? ¿Cada ¿Desde cuánto qué edad tiempo? Ujú. recomendarías empezar los controles prenatales? Desde que sabes que estás gestando, ¿no? ¿Cómo se confirma un embarazo? El embarazo se confirma con la presencia de embrión y latidos. Generalmente es a partir de las 7 semanas, 10 semanas y De media. ahí arrancamos los controles Desde ahí se prenatales. comienza el control prenatal. Desde que ya uno ya tiene un diagnóstico de embarazo, ya podemos empezar lo que es control prenatal. El control prenatal se hace cada 4 semanas, o sea, es mensual. A partir de las 32 semanas se hace cada 2 semanas y a partir de las 37 semanal, porque ya Ujú. estamos ya, 37 es a término ya. Entonces Ujú. estamos esperando ya la cesárea, estamos esperando el parto. Entonces se tiene que hacer semanalmente para poder detectar alguna patología de crecimiento placentario, ¿no? Insuficiencias placentarias leves que se puedan presentar para tener un parto más exitoso, ¿no? Entonces, bueno, Carlita, te agradezco tu visita, gracias, nos has desasnado a todos y espero continuar con mayor Claro información que sí. cerca de parte tuya. Y nada, vamos a, Pero si pasa otro tema también vengo claro, vamos a hablar de patología obstétrica porque muchos pacientes siempre quieren algo saber al más respecto. puntuales, encantada de venir nuevamente para estar resolver todas las dudas, Sí, ¿no? sí, sí. Vamos a De tu continuar. podcast. Encontramos entonces en Clínica
A A una una. guardia civil, sí, soy una guardia civil. Estoy también en Agnódica Center, Miraflores, Instituto de Medicina Fetal también, me Claro, pueden encontrar para ecografías, controles prenatales, ¿no? para Para todo lo todo, que pueda todo. ayudarles en cuanto a medicina fetal y ginecología en general también, ¿no? Claro, ¿Mm? Ya. claro que sí. Listo, Listo, nos vemos, vemos. gracias.